Buenas tardes, mi nombre es Demilmar Cáceres de quinto año sección C y en este video voy a hablar sobre el tiempo geológico del planeta Tierra. Bueno, como podemos ver, la historia geológica del planeta Tierra está organizada en eones, eras y periodos. También se pueden encontrar las etapas. Este fue un relato de grandes cambios drásticos y otros catastróficos que fueron muy fuertes, como la época de los dinosaurios, que pronto la voy a explicar. La división del tiempo geológico está en el precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Una de las etapas o eones podemos verlas como la arcaica. Aquí podemos ver que dice que fue la primera parte del tiempo precámbrico, etapa en la que se produjo el origen de la vida y los primeros seres humanos que tenían células procariotas junto a la aparición de la fotosíntesis y la atmósfera sin acumulación de oxígeno. Eso no quiere decir que solamente en la arcaica hubo los primeros seres vivos, pero en el mar, en el agua, donde se encontraba oxígeno en vez en tierra, no se encontraba dicho oxígeno, ni una atmósfera que pues no pudiera hacer que sobreviviéramos. Venimos con la era paleozoica. En la era paleozoica se encontró una atmósfera rica en oxígeno. Se formaron las primeras montañas, aparición de gusanos o organismos blandos, algas unicelulares, formación de rocas y yacimientos de hierro, como también la aparición de los primeros reptiles que fueron acuáticos. Pero que estos pues tenían como sobrevivir no estando en el agua. Vemos con la era mesozoica. Se clasifica como la era de los dinosaurios, las cuales vivieron durante 3 periodos. En estos 3 periodos encontramos el Triásico, Jurásico y Cretáceo. Luego de esta etapa de los dinosaurios, en ese mismo tiempo se formó las montañas rocosas, la formación de sedimentos de hierro, cobre y petróleo. En ese momento fue cuando apareció el petróleo por primera vez en la Tierra. Y las rocas metamórficas y el volcanismo, los volcanes, erupción. En esa época de los dinosaurios hubo muchos meteoritos, básicamente era lluvia de meteoritos. La era cenozoica. En esta era, para entenderlo un poco mejor, nos podemos ir a la película de la era de hielo. Obviamente no en caricatura, sino como viéndola desde un punto más específico, que fue, vamos a leer aquí, que dice, empezó hace 65 millones de años y terminó hace 1,7 millones de años, donde los animales como los mamuts, vamos a la película y recordamos que en ese momento, las primeras partes de la película era hielo, solo estaban los mamuts. Después empezó a integrar el tigre, no me acuerdo el nombre en específico o científico, pero el muñequito se llamaba Diego, el perezoso, y después vemos que ellos empiezan a indagar por todo el planeta, se va derritiendo por causas del sol, los glaciares y así sucesivamente como pasa en la película, pero aquí en la forma lógica podemos decir que sobrevivieron a la de hielo y la única especie que vivieron fueron los Homo sapiens. Lo de los Homo sapiens, ahí es donde entramos nosotros, donde en esta parte vemos que en una parte de la película Era de Hielo nos encontramos con la niña que Manny cuidaba junto a la mamut y a los otros compañeros de ese viaje. Nacen los Himalayas, se desarrollaron las rocas semidentarias marinas y continentales. Ahí todavía está parte fuerte o movimiento de tierra por el vulcanismo,
que fueron bastante intensos. Venimos con la evolución de los Homo sapiens. Este proceso fue o comenzó hace de 5 a 7 millones de años. Los primeros seres humanos, al menos tal y como lo entendemos hoy en día, pertenecientes a la especie Homo sapiens, surgiendo desde África hacia unos 200 millones de años. 200 años, perdón. Uno de los rasgos que más tiene esta evolución del humano es la capacidad y nuestra fuente de inteligencia, que es nuestro cerebro. En esta nos podemos encontrar con que fuimos avanzando a pasar del tiempo. Por aquí puedo señalar que están los Australopithecus. Presenta un promedio de 450 centímetros cuadrados de capacidad craneal. Pues el cerebro era muy chiquito, no tenía capacidad como para analizar mejor las cosas a las que hoy en día lo podemos hacer. Aunque vemos que en la parte científica están utilizando aún ahorita en el siglo XXI los monos como una fuente de investigación hacia cómo eran antes y cómo han surgido ahorita. Obviamente, si nos vamos a la parte vegetal animal, les estamos haciendo daño a esos pobres animales, al igual que cualquier otro animal, porque siguen investigando e indagando. Puede ser bueno, pero tampoco puede ser tan bueno, porque de tanto hacer cambios científicos y tantas cosas, perjudicamos a los animales en su hábitat especial. Volvemos con la evolución, los Homo habilis. Mucho más desarrollado, ronda entre los 650 centímetros cuadrados de cerebro. Los Homo erectus inicialmente mostraban unos 850, pero sus últimos individuos podrían haber llegado a los 1100 capacidad cerebral. Los Homo neanderthalens alcanzó poco más de los 1150 de capacidad cerebral. Y por último está los Homo sapiens. Posee una capacidad promedio de 1350 capacidad cerebral, perdón. Aquí mostramos una pequeña imagen de la evolución. Está el mono, después fue como que surgiendo más, después aparece el humano. Ya en esa parte ahí como que entran los cavernícolas. Volvemos a la era de hielo, vemos que no habían cavernícolas en sí, pero sí eran unas personas que no estaban tan estudiadas, por así decirlo, no tenían tanta capacidad. Y bueno, en resumen podemos decir que al modo científico está bien entender lo de los monos y todo eso. Si nos vamos a la parte religiosa, muchas personas no creen que nosotros venimos del humano, que salimos de Adán y Eva. Una pregunta que todo el mundo se hace: si Adán y Eva se creó, ¿de dónde salieron los monos y de dónde salieron estas cosas? ¿De dónde salieron los dinosaurios? ¿Por qué existían los cavernícolas? Pero en este caso del tiempo geológico del planeta, nos vamos a era hielo, dinosaurios, cavernícolas. Y bueno, en resumen, la evolución fue sumamente importante, ya que pues tras esa evolución, o gracias al mono se podría decir, pues llegamos nosotros, salimos nosotros con una capacidad mejor de inteligencia. Y las eras pues siempre marcan una parte de la vida, ya que es como sorprendente que la primera parte de vida siempre fue en el agua y aún sigue siendo una fuente muy importante. Gracias, esa fue toda mi exposición.